Quiero primero que todo orar al Señor, que ustedes puedan acompañarme antes de ir al texto que hoy día voy a compartir. Padre amado, te damos gracias por estar reunidos en la Catedral del Espíritu Santo, en el día del Señor. Sí, Señor, el día en que resucitaste de los muertos, y es el día eterno del Señor. Y en nuestro tiempo, Señor, que tu Espíritu pueda revelarse puedas, oh Señor, tocar nuestros corazones en este día y derramar ese amor eterno con el cual nos has amado, Señor. Conoces las necesidades y la realidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Yo solo te pido que seas tú, Señor. Mis palabras son escasas y mi comprensión para poder responder a las personas, pero tú eres más trascendente y es tu palabra, Señor, la que interpela y llama a los corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarle a abrir el Salmo 1, muy hermoso este salmo, y nos vamos a centrar en los versos 1 al 3. El título de esta predicación es El camino de la bienaventuranza. El camino de la bienaventuranza. Y el objetivo es que podamos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice entonces el Salmo 1, el justo y los pecadores, me voy a centrar solamente en el verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor. Qué hermosas palabras este salmo, y es interesante que este primer salmo de la Biblia parte declarando una bienaventuranza. El verso 1 me centro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es el anhelo de cualquier persona, de usted, de mí, que en la vida nos vaya bien. Pero no basta con tener deseos, ilusiones, anhelos, sueños de bienestar para nuestras vidas. Es necesario tomar decisiones importantes respecto de lo que haremos con nuestra vida y de nuestro tiempo. ¿Y cuáles son esas decisiones que le permitirán a Dios hacerse presente en nuestras vidas e iniciar un trato tal que Él nos conduzca, nos guíe hacia el cumplimiento de sus propósitos? Bueno, el texto comienza señalando tres realidades ligadas al mal, de las cuales tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar. Nos habla consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Veamos el primer término entonces, consejo de malos. Hay un texto muy importante que aparece en Job, capítulo 42, verso 3, que es una respuesta que Job le da a Dios una vez que Él se manifestó. Y Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué entendemos por consejo de malos? Bueno, cualquier persona en sus cabales y en el sentido común no va a seguir consejos, ¿cierto?, de personas que abiertamente se han entregado a lo malo. Pero el texto no solo se refiere a esto último, a ese mal explícito en el cual muchos caen y sin quedarse tranquilos tratan de afectar a otros. El texto nos da a entender que estos consejos de malos son los que se hacen sin entendimiento. Es una oscuridad que se cierne sobre la mente y el corazón. El consejo de malo es aquel en que no se palpa el temor del Señor, que no pone a Dios en el centro de todas las cosas. Es el consejo que no reconoce la autoridad de la palabra de Dios. De estos consejos tenemos que cuidarnos, discernirlos y estar atentos, porque se mueven por todas partes, y especialmente hoy día con las redes sociales. Y esto parte justamente, este mismo espíritu, con lo que sucedió en el huerto del Edén. Hay cosas que son originarias y que de alguna manera dictaminan toda la actitud y las conductas de las personas en estos tiempos. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente es símbolo de Satanás, es símbolo del mal y tiene un dominio llamado tinieblas. Y Satanás se mueve sigilosamente, cual serpiente entre los matorrales, para sacar al ser humano, a Adán y a Eva, a nosotros, del lugar en que debemos estar. Con Satanás y las tinieblas no hay que dialogar, sino que hay que reprender, cerrar, rechazar cualquier intento de seducción que justamente quiere hacer Satanás y las tinieblas para seducirnos al mal. Eva dialogó con la serpiente y Génesis 3:3 nos dice que del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuando se dialoga con Satanás, éste usará su anzuelo para sacar cualquier idea, frase, pensamiento, a fin de que darle un carácter relativo a lo que Dios ha establecido como su palabra verdadera. No moriréis, dijo, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo malo es la ausencia de lo bueno. Y lo bueno, hermanos amados, es el dominio de la palabra de Dios y su obediencia. Cualquier consejo de malos lo quiere sacar a uno del dominio de la palabra de Dios y de la obediencia que debemos dar cada día. De eso tenemos que cuidarnos. Y el Salmo nos dice: bienaventurado, bienaventurada todo aquel o aquella que no anda en consejo de malos. Alabado sea el Señor. Lo segundo es camino de pecadores. Estoy en el verso 1. ¿Qué entendemos por camino de pecadores? Pensemos en dos conceptos: camino y pecado. El camino representa los pasos que toda persona ha decidido andar como su estilo de vida. Miremos el camino de una persona y podremos darnos cuenta de cuáles han sido sus decisiones. Hay un texto muy interesante, Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces comillas, le parece derecho, da cuenta de que obra fuera de la voluntad de Dios. Es un camino de pecadores. Dios ha trazado el camino por el cual el ser humano tiene que andar, usted y yo, cada día. Deuteronomio 30:19 lo dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, bendito sea el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. ¡Qué maravilloso! Así nos quiere ver el Señor,
a este tipo de elección, le dice: bienaventurado entonces eres que no andas en camino de pecadores. El camino entonces es lo que se escoge. El engaño se hace presente en que muchos creen que su camino es derecho. El segundo concepto es el pecado. El pecado, como nos dice la Escritura, es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4 lo dice claramente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, se vive en desobediencia a los mandamientos y esto traza un camino cuyos pasos no son del agrado del Señor. El camino de pecadores es el camino del engaño. Le parece derecho, como dice Proverbios, ¿cierto? 14:12. Pero finalmente el fin es tragedia. El fin es camino de muerte. El camino de pecador está descrito en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, del verso 17 al 19. Dice que es una vida en que hay vanidad en la mente, un entendimiento entenebrecido, que vive una vida ajena de la vida verdadera de Dios, que hay ignorancia de la vida de Dios, y esto es por la dureza de los corazones, que se ha perdido toda sensibilidad, que hay una vida licenciosa, pues hay ávidos, cierto deseo de toda clase de impureza. Hay dos textos muy hermosos que nos indican cómo debe ser el camino de una persona que obedece al Señor. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea el Señor. Este es el caminar de un hombre y una mujer que quiere obedecer los mandamientos, que quiere amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, que escucha el consejo de su palabra. Su senda será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito sea el Señor. Otro texto muy hermoso, importante, aparece en el mismo capítulo de Proverbios, versos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gloria al Señor. Bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores, en camino de desobediencia, que piensa que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios quiere que seamos personas felices, que nos vaya bien, pero hay decisiones importantes que tomar, y está en la palabra del Señor. Seguir el consejo del Señor, obedecer sus mandamientos y servirle a Él con todo el corazón. Y en tercer término del verso 1, silla de escarnecedores. ¿Qué entendemos por silla de escarnecedores? Escarnecer significa hacer mofa, burlarse. Entonces, silla de escarnecedores es silla de burladores. Ahora, la silla es un símbolo. Cuando yo me siento, significa que quedo bajo un dominio, o me asiento en algo, o descanso sobre algo, algo me soporta. Las personas cuando se juntan, se reúnen en una convivencia, a compartir, están en sus sillas y están en torno hacia algo. Y esto representa un encuentro, un acercamiento. Muchas veces los cristianos se reúnen con personas en cuyos corazones Dios no es de su interés. Y más aún, tienen una maligna inclinación a renegar, a criticar, cuestionar y burlarse de la persona de Dios, su palabra, la iglesia, los cristianos, en fin. Sentarse a compartir con este tipo de personas es una elección. Cuando hay ciertas celebraciones familiares, quizás usted ha vivido eso, los que son cristianos pueden sentir una cierta tensión, porque hay ciertas familias, ciertos familiares que son burladores y resisten a Dios. Todo burlador es un necio y soberbio. Y por esto que el Salmo nos enseña que mejor no es sentarse junto a este tipo de personas. El Salmo nos dice entonces, para cerrar el verso 1, bienaventurados, vale decir, dichosos, benditos, felices, todos los que en su corazón
no dan lugar a consejo de malos, cuyos pies no andan en camino de pecadores, y en sus relaciones no se sientan en silla de escarnecedores. Dios nos llama a poner entonces, hermanos, nuestro corazón y decisión, nuestro interés y atención, nuestra elección y camino en algo superior, verdadero, y que es una delicia para el alma, que justamente la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Y eso nos lleva al verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué debe acontecer? Piensa en esta pregunta. ¿Qué debe acontecer en su alma, en mi alma, para que la ley de Dios sea conocida y experienciada como delicia? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo llega algo a hacernos una delicia? ¿Qué efecto tiene algo delicioso en nuestras vidas? Solo Dios puede despertar un amor por su palabra. Alabado sea el Señor. Solo Dios puede despertar un amor por su palabra. Pero es importante estar abiertos, buscando lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. El hombre requiere la obra de Dios en su ser, a fin de que el corazón, la mente, el alma, la fuerza, los afectos, los sentimientos, los sueños, toda inclinación, finalmente vayan en santa devoción hacia la palabra de nuestro Dios. San Agustín decía una frase muy interesante: concédeme, oh Señor, lo que tú me impones. Concédeme, es por gracia, es por la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también Él nos impone cosas, nos dice lo que debemos hacer. Señor, concédeme lo que tú me impones. Aunque Dios dio por medio de Moisés la ley y quería que el pueblo de Israel obedeciera, muchos no lograron ver más allá de la ley y encontrarse con aquel Dios maravilloso que quería una relación personal con cada uno de ellos. El mismo Dios que dio la ley en el monte de Sinaí es el Dios que en el Nuevo Testamento este gran apóstol San Juan, llamado el teólogo del amor, revela y dice que Dios es amor. Y ese mismo Dios ha buscado nuestros corazones. Dios siempre ha buscado un corazón en el cual Él se revele en una relación de intimidad. En el Antiguo Testamento podemos ver que Abraham fue llamado amigo de Dios, que Enoc caminó con Dios, que la vida de José estaba rebosante de la gracia del Señor, que Moisés, este gran legislador, fuerte en su carácter, veía el rostro cara a cara con el Señor. El gran rey David, un guerrero, y no se da testimonio de ninguno que tenía un corazón conforme al del Señor. Entonces la ley cumplía su propósito, y esto sería revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre entonces ha querido tener una relación de amor, confianza, valoración. El temor y reverencia a Dios, cuando se le ama, es mucho más profundo que hacerlo por temor al castigo o su ira. Por lo tanto, deleitarse en la ley de Dios es apreciar, valorar, honrar y maravillarse en la persona misma de Dios, porque es Él el que ha dado su ley y su palabra. Bendito sea el Señor. Este es el corazón, hermanos, que Dios busca. Se deleita en la ley de Dios. Y así como gustamos un rico alimento, un almuerzo, en fin, y saboreamos todos sus elementos y su textura, justamente la relación con Dios se traduce en un deleite, y este se cultiva en el meditar. Y dice el texto: y en su ley medita de día y de noche. Alabado sea el Señor. Hoy día hay una crisis del meditar, porque hay tanta información, tantas distracciones en la mente, en la actividad mental, que cuesta encontrar un hilo conductor para meditar en la palabra del Señor.
Este autor surcoreano, filósofo, Chul Han, ha escrito libros muy interesantes. Y en su libro No Cosas habla de que hay un ruido digital. La gente vive en ese ruido digital y le impide meditar. Y nosotros estamos llamados a meditar en su palabra, a meditar en Dios. El testimonio del salmista habla que en las madrugadas se levantaba y meditaba. Hay otro salmo que dice, en mi meditación se encendió fuego. Es una relación. Pero la mente hay que disciplinarla, hay que enfocarla, hay que silenciarla para centrarse en la meditación de la palabra de Dios. Bienaventurados somos si meditamos en su ley día y noche. Bendito sea el Señor. No se podría meditar en algo, hermanos, si no hay un amor por lo meditado. Bueno, todos los que tienen la experiencia amorosa de amar a alguien, ese alguien está presente y uno medita, pero no es una meditación analítica de ese alguien, es un estar presente y me tiene cautivo en sentimiento, en su imagen, y yo medito en esa persona amada. Bueno, con la palabra de Dios también, porque es la presencia de Dios que se hace ahí revelándose cuando medito en su ley. Y el meditar es una relación con lo meditado. Bendito sea el Señor. ¿Qué busco en la meditación? El meditar busca centrar toda facultad intelectiva y sentiente en la palabra de Dios, a fin de que la palabra revele al corazón los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Tales propósitos se mueven en 3 dimensiones. Primero, el dominio de Dios en el corazón. Segundo, la conversión. Y tercero, el andar diario. En cuanto al dominio de Dios en el corazón, el Salmo 48 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¡Qué hermoso! Y tu ley está en medio de mi corazón, en el centro de mi vida. Alabado sea el Señor. En cuanto a la conversión, lo vemos en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Alabado sea nuestro Señor. Y en cuanto al andar diario, el Salmo 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En conclusión, de acuerdo a este punto, el meditar es una relación con la palabra de Dios, hallando en esta palabra fuente y dependencia. Es nuestra fuente de vida y dependemos de su palabra. Y Dios se revela en su palabra. Y Dios nos da entendimiento con su palabra. Y Dios fortalece nuestras vidas con su palabra. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando medito en su palabra, la vida del Señor Jesucristo fluye en mi corazón y me fortalece, me alumbra mi camino cuando debo tomar decisiones importantes, me cuida del consejo de malos, me cuida de esos consejos que a veces se mueven también en las comunidades cristianas. Cuidado con esos consejos que buscan sacar del dominio de la palabra de Dios. Uno los discierne, no tienen temor de Dios. No está Cristo presente. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo en su palabra. Bendito sea el Señor. La bienaventuranza entonces del que camina con Dios es el conocer la ley de Dios como su delicia, fruto de su amor meditativo en su palabra. Y el verso 3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor. Veamos entonces 4 aspectos que se desprenden de este versículo. El primero, vida de comunión con Dios.
Usted y yo estamos llamados cada día a una vida de comunión con el Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dios, hermanos amados, compara la vida de una persona que tiene una relación con Él y su palabra con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo me acuerdo, porque vacacioné mucho en Illapel, me encantaba ir a los ríos y alrededor habían sauces y otros árboles, cuando había harta agua en el río de Illapel, Valle del Choapa. Y siempre me gustaba estar al lado de esos árboles que eran tan frondosos, tan frescos, tan verdes. Y es así la figura. Las raíces de tal árbol siempre cuentan con el agua y en interacción con la tierra tiene todos sus nutrientes. Entonces, el sentido profundo de la ley es llevar a toda persona a una relación con Dios. Si Dios establece, por ejemplo, en el primer mandamiento que no tendrás dioses ajenos, es porque Él quiere revelarse como el único Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios es fuente de vida espiritual. Y al guardarla, meditarla y obedecerla, constituye una vida de comunión con Dios. Quien camine con Dios, bendito sea el Señor, estará fortalecido, estará vivificado cada día, recibirá vigor en su alma. Hoy día un gran problema que tienen las personas, yo lo he visto en mi experiencia pedagógica con los estudiantes, es el ánimo. El ánimo decae, está quebradizo, está afectado por tantas cosas. Y así las personas viven con tantos vaivenes en el ánimo. Pero Dios ha prometido fortalecer con vigor el ánimo. Alabado sea el Señor. Esto es lo que hace la vida de comunión con el Padre. La vida que el Espíritu Santo empieza a manifestar en nosotros. El Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bienaventurado es usted que se planta junto a las corrientes del Espíritu Santo. Bienaventurado es usted cuando día y noche toma su palabra y lo hace su ancla, lo hace su norte, su estrella polar, lo hace lumbrera su camino. Bienaventurado cuando cada día mira el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Allí está nuestra fortaleza. Aleluya. Gloria al Señor. La vida de Dios se revela y se manifiesta en quien guarda, medita y obedece su palabra. Es la vida de Dios que fortalece, como decía, de la cual somos llenados cada día. Por medio de la fe somos arraigados a la presencia de Dios. Esto es tremendo, el tener acceso, participar de la naturaleza divina. Es tremendo que por medio de la fe y su gracia podamos entrar a la presencia del Señor y estar con Él día y noche. Es realmente un don, una gracia que Dios dispensó y liberó para toda persona. Las personas siempre buscan arraigarse a algo, vivir una experiencia, pero todo es tan temporal, tan caduco, tan vacío finalmente. Pero cuando usted y yo vamos a la presencia del Señor, allí Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Y quizás en un momento de dificultad usted recibe su fortaleza y Dios trae su palabra, una promesa que le ha dado, y surge esa invocación de sus labios. Gloria al Señor. Esto es tremendo. Quien guarda entonces su comunión con Dios será un bienaventurado o bienaventurada. Entonces, vida de comunión con Dios. Segundo, vida de frutos. Vida de frutos, que da su fruto en su tiempo, nos dice el verso 3. La vida de Dios en nosotros es la que produce frutos. La voluntad de Dios es que llevemos frutos. Así lo dijo en Génesis 1:28 Adán y Eva. Lleven frutos, multiplíquense, en fin. Y esto representa un propósito fundamental para todos, para la comunidad y para todo el mundo. Y con la venida del Señor Jesucristo, esto se hace mucho más consistente y toma mayor fuerza.
En Juan capítulo 15 nos relata sobre Jesús y la vid verdadera. En particular el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces Dios trata con nuestras vidas para que justamente se cumpla este propósito de que llevemos fruto en todo tiempo. Ahora bien, pensemos un momento en el fruto. Bueno, el manzano da manzana, ¿cierto? El naranjo da naranja. Hoy hay tanta confusión en que algo da otra cosa, ¿usted me entiende? Pero no, el manzano da manzanas y el naranjo da naranjas. Según lo que es el árbol es lo que da. Por lo tanto, el cristiano debe dar fruto por lo que es. Dicho en otros términos, el cristiano es porque Dios lo ha hecho como tal. Lo que hace ser a un cristiano es Cristo viviendo en él. ¡Qué poderoso es esto! El fruto de un cristiano es la manifestación de la vida de Cristo. Es la vida de Cristo lo que da fruto, y no la persona en sí. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted y yo somos pámpanos, si no permanecemos en la vid que es Cristo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo dice que es la vid y nosotros sus pámpanos. Y es justamente la vida de la vid lo que hace que el pámpano lleve fruto. Es la vida de Dios en nosotros lo que hace que llevemos frutos. El pámpano debe estar unido a la vid, nosotros unidos a Dios, unidos a Jesucristo, para que su vida entonces se manifieste y surja el fruto. Un cristiano da fruto porque permite entonces que la vida de Cristo se manifieste en él. Así, solo estando uniendo a Él en viva comunión, podremos permanecer en Él y Él en nosotros. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La obra de Dios es algo tremendo. Él labra la vida de Cristo en nosotros. Y este es el trato de Dios. Esto es lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en ustedes, en mi vida, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Porque Dios está labrando la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, Él labra esa vida. Y ese labrar es para que el fruto se manifieste. El cristiano solo permanece, solo guarda, solo acepta, solo permite, solo se entrega, solo se rinde, solo da, porque la vida es de Cristo. El fruto es Cristo manifestándose. Como dice su palabra, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, es muy importante entender esto, de cómo es el fruto de Dios. Gálatas 5:22-23 nos habla: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Habla el fruto del Espíritu. Hay un error si alguien puede pensar: bueno, yo tengo el fruto del amor, pero me falta el de la paciencia. Yo tengo el fruto de la fe, pero me falta el de la templanza. Está equivocado ese pensamiento, porque un fruto habla del otro. Un fruto me conduce al otro. Son cualidades de una misma realidad. El manzano da muchas manzanas, pero es el fruto una sola, manzana. Yo tomo una manzana, esas manzanas Fuji que son tan ricas, ¿ya? Y siento su textura, siento su olor. Doy el primer mordiscón y ahí surgen los jugos y surge otra realidad, pero es una sola manzana con diferentes cualidades. Bueno, aquí nos habla del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es la vida de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, que tiene muchas cualidades. Es la vida que se llena de amor, es la vida que se llena de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de templanza, de fe. Y contra eso no hay ley. Alabado sea el Señor. A eso nos llama entonces su palabra, y Dios quiere que seamos bienaventurados
para que el fruto del Espíritu cada día esté manifestándose en nuestras vidas. Primera de Corintios 3:9 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Usted es labranza de Dios. Alabado sea el Señor. Y que Dios siga labrando, perfeccionando, aunque eso a veces produzca ciertos conflictos, contrariedades, aunque traiga un tiempo de dolor y sufrimiento. Pero Señor, si es tu labranza, hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo, porque has prometido fortalecerme, ayudarme y estar conmigo. Y tu obra es completa. Dios no hace las cosas a medias, hermano amado. Dios, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bienaventurado aquella que esté en aquel día, en aquel glorioso día de Jesucristo, y esté ahí firme con el Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vida de perseverancia, un tercer punto de este verso 3. Y su hoja no cae, su hoja no cae. Bueno, el árbol junto a corrientes de agua posee un vigor, y esto se refleja en que se mantiene frondoso y sus hojas están muy adheridas. Se llaman estos árboles como de hojas perennes, por ejemplo. Hay un texto muy hermoso que habla sobre Samuel, 1 Samuel 3:19. Dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Una forma de perseverar, de caminar en el camino de la bienaventuranza, es que usted y yo nunca dejemos caer en tierra las palabras de Dios. Nunca dejemos caer en tierra sus promesas, los consejos que recibe acá, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que nunca dejemos caer en tierra como lo hizo este gran profeta Samuel. Entonces la relación con Dios es una relación con su palabra, y es su palabra la que forma el carácter. Y es su palabra, justamente con las experiencias vitales que tenemos cada día, donde se asienta el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, la vida espiritual con Dios se sostiene en el tiempo, no dejando caer ninguna de sus palabras. Su hoja no cae. ¿De qué nos habla? Nos habla de no dejar de perseverar en Dios en el pensamiento, como dice Isaías 26:3. No deje de perseverar en Dios en su pensamiento, porque hay muchas cosas que quieren tener cautivo nuestro pensamiento, pero finalmente es un vacío. Es un vacío, no hay nada en ese sentido. Nos habla de no dejar de buscar a Dios, como dice Isaías 55:6. Nos habla de no olvidarse de la ley de Dios, como exhorta Proverbios 3:1. Nos habla de no dejar de inquirir, que significa examinar con cuidado en la ley de Dios, como lo hizo el sacerdote Esdras, capítulo 7, verso 10 de su libro. Nos indica que solo Dios puede fortalecer con vigor el ánimo, que su hoja no caiga, que su ánimo no caiga. Busque siempre la fortaleza del Espíritu Santo para sostener, cierto, su ánimo. Esto de hoja no cae nos habla de no dejar de confesar su palabra, como dice el Salmo 119, verso 172. Si perseveramos en estos elementos que son constitutivos de una comunión con Dios, entonces estaremos fortalecidos. Desarrollaremos y creceremos en una vida espiritual, y Dios estará con nosotros y nos llamará bienaventurados. Alabado sea el Señor. Y el último punto de este verso 3, vida de progreso. Todo lo que hace, prosperará. Es así como Dios quiere que estemos caminando nuestra vida. Todo lo que hace, prosperará. Bueno, los parámetros de prosperidad del mundo no se corresponden con la visión que Dios tiene de la prosperidad. En su sentido más profundo y amplio, la prosperidad solo puede darse mediante una relación con Dios. Y hay cuatro aspectos de por qué se da esto. Primero, porque Dios está en el centro de la vida. Vale decir, Dios como realidad del corazón, de la mente, del alma, de la voluntad. De acuerdo al gran mandamiento, doy solamente la referencia de Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27.
En segundo, porque al estar Dios en el centro de la vida, el prójimo ocupa el lugar que corresponde. Por lo tanto, es el prójimo como realidad en el amor que debemos darle en tanto nos amamos a nosotros mismos. Levítico 19:18, Mateo 22:39. En tercer punto, porque al estar Dios en el centro de la vida, se entra en el pacto de amor y obediencia a su palabra. Y en cuarto aspecto, porque al estar Dios en el centro del corazón y de la vida, hace de la generosidad un principio de vida. Isaías 32:8. Entonces la prosperidad es un trato que Dios tiene con nuestras vidas. El amor y devoción a la palabra de Dios es la fuente de la verdadera prosperidad. La prosperidad en todas las cosas, en todo ámbito de la vida, es la prosperidad de Dios mismo. Alabado sea nuestro Señor. En conclusión, hermanos, Dios ha expresado su voluntad. Que cada persona, usted y yo, recibamos la calificación de bienaventurado, bienaventurado. Ser bienaventurado es un camino a elegir. Y la voluntad de Dios es que escojamos conocer y amar su voluntad, su palabra, a tal punto que sea un deleite para nuestras vidas. Sin embargo, esto es algo que Dios mismo hace en nuestros corazones. Es el trato que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, nuestra decisión es abrir nuestros corazones en fe y aceptar el llamado de Dios. La vida bienaventurada comienza con la relación con Dios y su palabra en el centro de nuestro corazón. Allí está la fuente que permitirá el desarrollo y el crecimiento de una vida, de un carácter, de dones y talentos, de competencias y habilidades, de hábitos y disciplina, de una visión y misión, en fin, que vayan conforme a los propósitos de Dios. Alabado sea el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor. Le invito a acercarnos al Señor, que usted pueda ponerse en pie para orar y acercarnos a este Dios que está aquí con nosotros. Alabado sea el Señor.